La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primer alto cargo de la administración que cae por la trama Koldo. El ministro Puente ha destituido al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue quien tramitó el mayor contrato que se llevó la empresa Sociedad de Gestión, 20 millones de euros a cambio de 8 millones de mascarillas. Sánchez Manzanares había declarado ya como testigo ante la Guardia Civil por ese contrato. Hoy ha publicado El Mundo que su jefe, el presidente de Puertos del Estado, negó por escrito que su departamento tuviera relación con uno de los empresarios clave de la trama, Víctor de Aldama, cosa que ahora sabemos era mentira porque hay correos que demuestran la relación entre Víctor Aldama, el empresario, y Sánchez Manzanares. Así que hoy han anunciado su destitución oficialmente por pérdida de confianza. Lo han dicho fuentes del Ministerio de Transportes y lo ha confirmado esta tarde la vicepresidenta María Jesús Montero. Bueno, él mismo lo ha explicado, ¿no? Él ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho, y ahora en este momento además es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno nuevo a Moncloa y se están produciendo cambios en muchos sitios, en muchos ministerios. Así viene esta noche de martes 5 de marzo, hoy con Radio a la Carta. A y media empieza Carrusel Deportivo y nosotros seguimos desde las 9 por Ser Más y en los móviles. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, recordemos Real Sociedad Paris Saint-Germain. La Real tiene que remontar el 2-0 de la ida para los franceses. Este es el 11 que pone en liza el equipo donostiarra. Imanol en la portería, Javi Galán, Lenormand, Zubeldia y Traoré en defensa, Merino Zubimendi en el centro del campo con Bryce y Becker, arriba Oyarzábal y Take Kubo. En el PSG de Luis Enrique, por supuesto, Kylian Mbappé es titular. Vienen nubes, muchas mañana, pero hasta el jueves no lloverá. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, estas nubes, que mañana iremos viendo como con el paso de las horas se hacen más densas, será el primer indicio de este cambio de tiempo que, insistimos, en la mayor parte del país entre el jueves y el sábado va a dejar grandes cantidades de agua. Pero mañana todavía podremos disfrutar de muchos momentos de sol con estas nubes que cada vez van a cubrirlo más y con temperaturas sin grandes cambios. Es decir, la próxima noche bajarán con facilidad, mañana primeras horas, ambiente un poco frío, propio para las fechas. Durante la tarde al sol se estará muy a gusto con máximas en general entre los 15 y los 20 grados. Empieza ahora 25. Está ya en marcha el llamado Supermartes en Estados Unidos. 15 estados votan a la vez en las primarias republicanas y demócratas, con una particularidad este año, que es que se da por descontado que tanto Joe Biden como Donald Trump tienen prácticamente hechas sus nominaciones. Este Supermartes va a servir para confirmarlas, aunque también habrá que estar pendientes de algunas claves. El voto protesta contra Biden por su tibieza en la guerra de Gaza, y si la republicana Nikki Haley podrá arañar algún voto de conservadores para seguir políticamente viva. Lo vamos a ver en las próximas horas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, sí, hoy es la última oportunidad de Nikki Haley para ganar impulso y también ganar credibilidad dentro de su partido y entre sus donantes, algo poco probable a juzgar por los sondeos y por cómo ha ido esta primera fase de la campaña. El domingo consiguió su primera victoria en el distrito de Washington, aquí en la capital, aunque fue básicamente simbólica. Solo 19 delegados estaban en juego. Sin embargo, Haley sigue insistiendo en que quiere ser esa alternativa para los conservadores moderados. Pero la popularidad y la influencia de Donald Trump no disminuyen, sino todo lo contrario. El expresidente encara este supermartes mejor que nunca tras el veredicto del Supremo de Estados Unidos, que ayer falló a favor de no excluirle de las primarias por insurreccionista. Y mientras tanto, en el campo demócrata, el presidente Joe Biden cuenta con el apoyo de su partido, pero la edad, sus lapsus de memoria y la guerra en Gaza le pasan factura entre los suyos, incluso entre sus votantes. Las últimas encuestas apuntan a que perdería contra Trump en las presidenciales de noviembre. Sobre la guerra en Gaza, a la espera de si fructifica el acuerdo para una tregua, lo que atraviesa todo ahora mismo es el informe de la ONU, que asegura haber encontrado información clara y convincente de que los terroristas de Hamas violaron a mujeres en su ataque del 7 de octubre. Además de violaciones, ese informe habla también de tortura sexualizada y de mutilaciones genitales. Israel pide a la comunidad internacional que lo condene, acusa a Antonio Guterres de silenciar ese documento de la ONU y Hamas asegura que el informe no se sostiene porque no han entrevistado a víctimas. Pablo Morán.
Los investigadores de Naciones Unidas no consiguieron hablar con ninguna víctima, pero el análisis de la documentación disponible y la información aportada por supervivientes, testigos y fuentes oficiales les lleva a esa conclusión. Hay información clara y convincente de que hubo violencia sexual durante el ataque de Hamás del 7 de octubre. Han encontrado evidencias en el Festival Nova y alrededores, en una carretera israelí y en uno de los kibbutz asaltados. E intuyen que los rehenes que siguen en poder de Hamás pueden seguir sufriendo esta violencia sexual, algo que también sufren palestinos en Cisjordania. La investigación ha detectado tratos crueles, inhumanos y degradantes contra hombres y mujeres detenidos en los territorios ocupados. El presidente israelí Isaac Herzog ha reclamado una condena internacional enérgica a estos hechos y un castigo para los responsables de los crímenes que niega Hamás. La organización yihadista advierte de que la investigación no aporta ningún testimonio directo de víctimas y está basado en acusaciones falsas aportadas por Israel. En España, la noticia de la tarde es la destitución del secretario general de Puertos del Estado. Se va a hacer efectiva mañana en el Consejo de Rector del organismo. El PP está moviendo en redes esto que dijo el ministro Óscar Puente el fin de semana en una entrevista en La Sexta. No hay nadie en el ministerio en este momento que esté involucrado desde un punto de vista activo, penal, en los hechos que se están investigando. Por tanto, vamos a dar tiempo a que la causa avance y si hubiera alguna razón en el futuro para que algún funcionario, algún cargo del ministerio tuviera que ser cesado, pues lo haríamos, pero en este momento no tenemos ninguna razón para hacerlo. Esto fue el sábado. Hoy Óscar Puente ha destituido a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, interlocutor del empresario Víctor Aldama, que participó en la adjudicación del contrato con la empresa de la trama, firmó la declaración final y tenía una relación directa y personal con Koldo García, el asesor de Ábalos. Pedro Jiménez. Álvaro Sánchez, exsecretario general de Puertos del Estado, era el interlocutor del comisionista Víctor de Aldama para el contrato de mascarillas, por el que dio luz verde al pago de 24 de los 54 millones que costó el material. El alto cargo de Transportes negó conocer a Aldama, pero el intercambio de correos electrónicos de la trama demostró que no decía la verdad. El sumario también recoge la estrecha relación de Sánchez con Koldo García, el principal asesor del exministro José Luis Ábalos. De hecho, hay una secuencia clave para los investigadores el pasado mes de noviembre. Koldo habla con Sánchez por teléfono el día 2. 2 días después envía a su hermano para que le entregue a Ábalos documentos incorporados al sumario. Y el día 7, el asesor de Transportes acude a Puertos del Estado. Los agentes sospechan que fue a reunirse con el secretario general, que ahora ha cesado Óscar Puente después de ese carrusel de contactos que se producen cuando la trama ya sabía que estaba siendo investigada. Es la primera, hasta el momento única, destitución de un cargo público por el caso Koldo, que se ha anunciado en el día en que hemos escuchado a Francina Armengol defender cómo actuó su gobierno, el gobierno balear, al comprarle las mascarillas a la empresa de la trama. Armengol sostiene que fueron los técnicos del gobierno los que autorizaron la operación con esta empresa, que ella no ordenó a nadie contratar con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, y que a ella tampoco la presionaron para que lo hiciera. Pero lo que no ha dicho, y eso que se lo han preguntado una y otra vez los periodistas, lo que no ha aclarado Armengol es quién desde el Ministerio de Fomento les recomendó contactar con esa empresa. Se lo han preguntado por activa y por pasiva. ¿Qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares para que se eligiera a la empresa relacionada con la trama de Koldo para comprar las mascarillas? Gracias. Presidenta, buenos días. Incidiendo en la explicación que acaba de la pregunta de mi compañera, por descartarlo, ¿usted nunca tuvo contacto, no le llamó el exministro Ábalos, el señor García Koldo, para pedirle comprar estas mascarillas de esta empresa que se está investigando? Presidenta, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría insistirle por el nombre. ¿Quién de la trama Koldo, si hubo alguien, el nombre? ¿Quién se puso en contacto con el gobierno balear? Pero a esto, inexplicablemente, Francina Armengol sigue sin contestar, sigue sin aclarar quién del Ministerio de Transportes contactó con su gobierno para recomendarle o lo que fuera la contratación con las empresas de la trama. A esto no contesta Francina Armengol. Y el PP, obviamente, aprieta por ese flanco. David Junquera. Buenas tardes. Armengol se revuelve. No dejaré que mancillen mi nombre,
ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Y trata de explicarse, reclamamos en tiempo y forma. Porque la Administración tiene unos tiempos y es válido el primer día hacer la reclamación y es válido jurídicamente hacerlo el último día. Se hace la reclamación en tiempo y forma. Pero en plena pandemia se compraba material de protección de aquella manera. Nos llegaban nombres de empresas, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario. No explica la expresidenta balear cómo llegó hasta su gobierno la trama y por esa grieta se sigue colando el PP. Le llamó Koldo, le llamó Ábalos, quien llamó a la señora Armengol. Miguel Tellado reclama hoy de nuevo que la presidenta del Congreso abandone. La salida de Armengol es hoy más urgente que ayer. Dice Tellado que Armengol no está capacitada para su puesto y esto le responden desde el PSOE. Pachi López. No le llega ni a la suela de las zapatillas a la señora Armengol. Al mismo tiempo que se cruzan reproches, tanto PSOE como PP ultiman la puesta en marcha de sus comisiones de investigación sobre la venta de material sanitario en sus bastiones de Congreso y Senado. Y el Gobierno verbaliza ya que el acuerdo con Junts para la ley de amnistía está cerca. Lo ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, pero siguen sin soltar prendas sobre en qué consiste el acuerdo, ¿no? ¿Qué va a cambiar en la ley, si es que va a cambiar algo, para que los de Puigdemont apoyen ahora lo que rechazaron hace unas semanas. Preguntada sobre si va a haber cambios en lo que tiene que ver con el delito de terrorismo, Alegría es de todo menos clara. El acuerdo está muy cerca. Y que lo verdaderamente importante de esa ley de amnistía es que salga impecable, constitucional, conforme a derecho europeo y firme en su objetivo, que es mejorar la convivencia en nuestro país. Por cierto, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha pedido a la policía un informe sobre supuestos espías rusos en Cataluña entre 2014 y 2019, un caso que archivó hace 4 años. Pero 2 policías personados en la causa de Tsunami lo han pedido y el juez accede. Reactiva, por tanto, este asunto que ya investiga un juez de Barcelona. Miguel Ángel Campos. La defensa de los 2 policías que se han personado en Tsunami ha solicitado que la Comisaría General de Información averigüe si entre 2014 y 2019 hubo espías rusos en España, y el juez accede a esta petición formulada por los agentes en un escrito de 13 páginas, de las que 12 y media son recortes de informaciones periodísticas. El juez García Castellón abre la puerta de este modo a investigar una posible conexión rusa con Tsunami. Conexión que ya investiga un juzgado de Barcelona y que el juez García Castellón descartó al no encontrar evidencias de la implicación de espías rusos con la organización de Tsunami Democratic. Hora 25. Aimar Bretos. En Valencia, PP y Vox se han cargado el premio Guillem Agulló que entregaba cada año el Parlamento Autonómico para distinguir a quienes luchan contra delitos de odio. Agulló fue un joven antifascista asesinado por un grupo neonazi en los 90 de una puñalada en el corazón. En 2016 hubo unanimidad de todos los grupos, PP incluido, para firmar una declaración institucional en Les Corts, y el presidente del Parlamento creó ese premio que llevaba el nombre de Agulló, hasta que ahora el PP depende de Vox. Vox ha pedido eliminar el premio y el PP ha accedido. Radio Valencia, José Forés Romero. A partir de una declaración institucional suscrita por unanimidad en el Parlamento Valenciano en 2016, el premio Guillem Agulló se ha entregado cada 25 de abril, en memoria del joven antifascista asesinado en 1993 por un grupo de neonazis. Vox presentó un escrito a la mesa del Parlamento Valenciano para que el premio no estuviera condicionado al nombre de Agulló. La propuesta salía adelante con los votos del PP y la negativa de la oposición. Joan Baldoví, de Compromís, acusa a PP y a Vox de cargarse el premio cuando en los últimos años se ha entregado con total normalidad. Y José Muñoz, síndic socialista, acusa al presidente Carlos Mazón de dejar que el virus de la ultraderecha inunde el Les Corts. Y lo que más nos preocupa es que este consenso se rompa con la aquiescencia, con el consentimiento, con la complicidad del señor Mazón, presidente que debería ser de todos los valencianos y que cada vez lo vemos más escorado hacia la derecha y especialmente hacia la extrema derecha. El portavoz popular, Miguel Barrachina, asegura que cuando se constituye un nuevo Parlamento decaen las declaraciones de las anteriores Cortes y que la decisión de crear el premio en homenaje de Guillem Agulló fue del expresidente de la Cámara de Compromís, Enric Morera. Una decisión libre
que adoptó el anterior presidente del Scorch y que nosotros respetamos, de darle esa denominación. Pero lo cierto es que el PP firmó esa declaración institucional hace 7 años, cuando se creó ese premio para distinguir a quienes luchan contra delitos de odio. Y sobre memoria, Antonio Membrilla, el político que se refirió a la memoria histórica como memez histérica, y al que a pesar de eso el PP andaluz había elegido para dirigir el patronato de García Lorca. Antonio Membrilla renuncia a ser nombrado. Renuncia después de que esta mañana la sobrina del poeta, Laura García Lorca, haya dimitido como miembro del patronato en protesta por ese nombramiento que se iba a producir. Y finalmente no será así, porque él renuncia. Ana Fernández. La presión ha ido aumentando desde que se supo que Antonio Membrilla había sido el elegido por el Partido Popular para dirigir el patronato Federico García Lorca. Hasta 7 asociaciones vinculadas a la memoria histórica de la provincia de Granada, junto a 2 sindicatos y 3 partidos políticos, habían convocado para mañana una concentración para pedir su cese, pero ha sido la dimisión como integrante del patronato de la sobrina del poeta, Laura García Lorca, indignada con el nombramiento, lo que ha llevado a Membrilla a renunciar antes de tomar posesión del cargo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, decía esta tarde, tras visitar unas tareas de exhumación de fosas en el barranco de Biznar, que era obvio que el nombramiento fue un error. Que era obvio que no era la persona adecuada, ¿no? Porque al margen de lo que es la aptitud, en lo que no entro, sí entro en el compromiso. Y no había compromiso ni con el legado de Federico García Lorca ni con la memoria democrática, ¿no? La sobrina del poeta mantiene su renuncia a participar en el patronato Federico García Lorca. Hora 25. Aimar Bretos. Luis Argüello es ya el nuevo presidente de los obispos españoles, de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han elegido la opción conservadora, un hombre que en estos últimos años ha sido portavoz de la Conferencia Episcopal y que ha dejado mensajes como este. A la hora de poder cambiar de sexo y por tanto ir al registro y decir yo no me llamo Antonio, sino que a partir de ahora me llamo Maripili, yo creo que la Iglesia tiene el derecho a poder seleccionar sus candidatos, elegir su perfil. Nosotros pedimos varones célibes, que sean enteramente varones, ¿no? Y por tanto heterosexuales. También dijo sobre la pederastia que no había que juzgar con ojos de hoy lo que pasó hace 40 años. Este es el perfil de Argüello, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que hoy sí ha querido tener un gesto con las víctimas de los abusos en la Iglesia. Se ha acercado a saludar a las que protestaban a las puertas de los obispos, pero las víctimas dicen que de gestos ya van sobrados. Adela Molina. Argüello se ha impuesto con claridad al candidato del sector más renovador y cercano al Papa Francisco, el arzobispo de Madrid, José Cobo, que ha sido elegido vicepresidente. Tras su designación, los dos han salido a saludar a las víctimas de abuso que por segundo día consecutivo se concentraban a las puertas de la Conferencia Episcopal y a quienes han prometido una reunión. Un gesto de acercamiento que los afectados han recibido con escepticismo, teniendo en cuenta las declaraciones precedentes de Argüello como portavoz de los obispos, no solo sobre las víctimas. Juan Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada, lo recordaba en Hora 14. No es un tema solo de víctimas, es un tema de colectivos LGTBI, de una clara homofobia, de un claro machismo. Con una persona así, si cambia su discurso y su actitud, pues efectivamente podremos avanzar. Si sigue instalado en la prehistoria, pues será muy difícil que avancemos nadie. Tras la renovación de la cúpula, los obispos van a continuar reunidos hasta el próximo viernes para abordar otros asuntos pendientes, como el estudio de un plan para reparar a las víctimas de abusos. Si están pensando en hacer planes para la Semana Santa, sepan que todo va a ser más caro que el año pasado. En general todo, viajar va a ser más caro, va a ser un 9% más caro que el año pasado, aunque las previsiones de ocupación son bastante buenas. Edu Hernández. Los alojamientos estarán de media en los 140 euros por noche, son 13 más que el año pasado. Madrid sube un 4% y se sitúa en los 147 euros, Barcelona en los 177, Sevilla en los 223 y San Sebastián en los 191. Y aunque suben los precios, esto no está desincentivando la demanda. Todo lo contrario. Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo. El conjunto de la semana puede estar alrededor de un 70% y de jueves a domingo estamos ya rozando el 90% en estos momentos de previsión de ocupación. Además, según una encuesta de la plataforma de Fork, el 45% de los españoles tiene previsto salir a comer o a cenar entre 3 y 4 veces durante la Semana Santa. Hora 25. Aimar Bretos. En agosto nos vemos. Se titula la novela póstuma de Gabriel García Márquez, que escribió ya muy enfermo, que él mismo se negó en vida a que se publicase. Y sus libros han presentado hoy esta novela que mañana llega a las librerías, el día que García Márquez habría cumplido 97 años.
Pepa Blanes. Cuando todo el mundo pensaba que no habría más libros de Gabriel García Márquez, pues destruía todo aquello que no le gustaba, llegó la noticia de que una novela inédita llegaría a las librerías 10 años después de la muerte del Nobel colombiano. Todo libro que él no terminaba y con el que no estuviera satisfecho era destruido. En agosto Nos vemos fue desechada porque la terminó de escribir en pleno auge del Alzheimer. Sus hijos obedecieron al padre y decidieron no publicarla, pero con los años volvieron a leerla y descubrieron que era una historia pertinente en estos días. Y además nos gustaba mucho que fuera este personaje femenino, una historia tan feminista. Sea un muy buen trío con sus últimas novelas cortas. En ella explora un tema tan actual como el del deseo femenino. Con su publicación, dicen sus herederos, queda ya toda la obra del autor de 100 años de soledad disponible para sus fieles lectores. Los labios que mis besos conocieron, nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, va a darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua y fui lo que seré y lo que soy. Y a esta hora, la mirada de Vidal Folk. No griten dentro de un cine que se llena de humo. Guarden la calma. Organicen la salida, no den golpes con estrépito ante un problema político, y menos si tienen la posibilidad de que les beneficie. La ansiedad es mala consejera, conduce a la precipitación, a atacar desde las tripas y no con argumentos. La campaña de degüello contra el gobierno Sánchez, en la que cabalga el PP, tiene alguna posibilidad de triunfo, que al volver tan irrespirable el clima, miembros del gobierno de los grupos parlamentarios que le apoyan se harten. Pero no es muy probable, porque esta coalición está bastante entrenada contra los asedios duros y no es fácil que, digamos por ejemplo, Junts se pase a apoyar una moción de censura contra Sánchez y a favor de quienes solo proponen encarcelar a sus propios líderes. Así que más vale hacer las cosas desde la oposición bien y a largo plazo, con paciencia. Todo llegará y también previsiblemente les llegará su turno. Pablo Casado tuvo prisa y le costó caro. Albert Rivera se precipitó y cayó al vacío político. Pablo Iglesias tenía urgencias y se ha evaporado. Los socialistas tienen ante sí un grave problema, la trama Koldo de presunta corrupción. También ellos deben reaccionar con calma, con papeles, ofreciendo pruebas, demostrando en vez de insultando, como finalmente ha hecho la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Si lo hacen con la ansiedad en la boca, perderán tanto o más que el PP. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.